Hebreos 7, 23 al 25, dice así la palabra: y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, veníamos de ayer cuando decía también, tú eres sacerdocio o el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces estuvimos hablando de un sacerdocio eterno, y acá lo va confirmando en el 23 cuando dice: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Esto nos lleva un poquito a la 2 Corintios 3:7, que dice: el ministerio de condenación, dice, fue con gloria, pero mucho más glorioso es el ministerio de justificación. Entonces vemos que los sacerdotes eran muchos, porque tenían la esencia de muerte encima, como toda la humanidad, ¿no?, que nace y tiene un comienzo y un fin. Pero vemos que acá va mostrando en una figura que también fue así, que Cristo venció a la muerte, Él murió, resucitó, pero venció a la muerte. Entonces es un sacerdocio eterno, porque por la muerte los otros no podían continuar, dice. Pero como Cristo venció a la muerte, que está mostrando toda una figura, es el sacerdocio que va a permanecer para siempre. O sea, nos vamos a regir, o se va a regir la palabra para salvación nuestra, por el sacerdocio de Cristo. Entonces, esto que no cambia, este pacto, el que queda el último, había un pacto, el de la ley, pero hoy ya no corre el de la ley. Veníamos diciendo también la semana pasada que lo que está viejo está próximo a desaparecer. Dice, lo que envejece está próximo a desaparecer. Pero entra en vigor un nuevo pacto, el pacto de Jesucristo, y esto va a ser para siempre. Y siempre se va a regir la salvación nuestra, la liberación en nuestra mente, en nuestros tormentos, a través de creer en el pacto de Jesucristo. Ese pacto que entregó su vida para la liberación de nuestros pecados. Entonces, toma un lugar, ese sacerdocio, y un lugar donde teníamos condena nosotros, pero Él fue hecho pecado, dice, su cuerpo se agolpó el pecado para que pudiera salvar a muchos. Y dice acá la palabra 24, mas permanece para siempre, dice, tiene un sacerdocio inmutable, que quiere decir que no muda o no cambia. Entonces, cuando dice, permanece para siempre, es inmortal, eso es lo que está diciendo, porque no muere, entonces, al no morir, tampoco cambia de sacerdote. Eso, como venían cambiando los otros por la muerte, entonces se sucedían los hombres, pero acá no puede cambiar este va a ser eterno, ¿por qué? Porque Él no muere, entonces se rige por ese sacerdocio, según el pacto de la cruz de Cristo. Entonces dice en Hebreos, vamos a la referencia, Hebreos 2.14, Hebreos 2.14, dice así la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces este párrafo sacamos, para destruir por medio de su muerte, de su sacrificio, al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, por medio de su sacrificio, destruyó a la muerte, y por eso la muerte no tiene potestad sobre Él. Y entonces, por esto el sacerdocio de Él no tiene fin, porque no tiene poder, entonces es un sacerdocio efectivo. Entonces, por la sangre de Cristo nosotros somos libres. Entonces, al clamar o al creer en Jesucristo, al ir al sacerdote que no muere y que tiene poder, tiene potestad sobre la muerte, nosotros también al creer eso somos libres. ¿Por qué?
Porque no va a tener potestad sobre nosotros ese espíritu de muerte. En el sentido de la muerte ¿qué es? En esencia. Es tormento, es opresión, es carga. Entonces, cuando nosotros clamamos al Señor, por cuanto Él venció todas esas cargas, todos esos pecados, entonces también nosotros vamos a ser libres. Si le pedimos perdón por nuestra incredulidad, o sea, vamos al lenguaje que siempre manejamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos incredulidad y tenemos esencia de pecado en sí. Y estamos atormentados muchas veces. Y estamos opresionados y necesitamos liberación. Entonces, vamos a Él, ¿por qué? Porque sabemos que Él venció todas esas esencias en la cruz del Calvario. Entonces, clamamos ahí, le pedimos perdón. ¿Por qué? Porque esa manifestación, ¿por qué aflora? ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué? Porque en un grado de incredulidad en nosotros. Tenemos una fe pequeña, sí, pero tenemos una incredulidad tan grande en nosotros, que lo que se manifiesta muchas veces es más el tormento, la opresión, la vida de derrota, el desencanto en el camino, el espíritu de abandono, como siempre decimos, el vacío espiritual, la opresión, la carga, el bloqueo mental para no entender la palabra, el bloqueo para no entender nuestra condición y para no levantarnos en el ministerio, para no predicar la palabra, para no confirmar la cruz de Cristo, que tiene poder para libertar. ¿Por qué? Porque nuestra vida, al estar atada en el pecado, entonces nos mantiene en esa opresión, y esa opresión nos trae incredulidad. Cuando deberíamos clamar a Él, pedirle perdón, para que nos muestre nuestra condición, o esa condición que sentimos, en lugar de endurecernos, descubrimos ahí el pecado para ir a su sacrificio, para ir al Señor, para clamarle a Él, para pedirle perdón, para que haga la obra y efecto ese poder derramado en la cruz. Ahora dice así la palabra, Hebreos 4:14, también la referencia. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Entonces, un sumo sacerdote que trascendió los cielos, dice, o sea, sumo sacerdote que está sobre todo poder, sobre todo poder. Entonces dice, retengamos nuestra fe, retengamos. Y esto nos lleva a Tito 1:9 cuando dice, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, retenedor. Entonces eso es lo que tenemos que predicar nosotros, de sacrificio de la cruz. Y esta es la palabra, como dice, retengamos nuestra confianza, retengamos nuestra fe. Cuando dice retengamos, está diciendo, esto es lo que debemos predicar, esto es lo que debemos creer, porque muchas veces nuestra alma se aparta, hay duda, ¿no? Y a veces me sorprende, bueno, una persona me dijo, tal vez lo que predicó tu mamá a veces me da que pensar. Si fue todo verdad, fue todo mentira, qué pasó, por las cosas que acontecieron después. Y a ver, eso habla del grado de incredulidad, de falta de conocimiento de la palabra, la inmadurez, ¿no? La falta de sabiduría, la falta de discernimiento. Entonces ahí te das cuenta, una persona que duda de la palabra es porque, o sea, de su sacrificio, es porque no ha experimentado nada o muy poco, y tal vez esa falta de experiencia con el Señor le lleva a dudar de todo, porque uno quiere la bendición, quiere que se manifieste el poder, pero el poder se manifiesta a través del reconocimiento de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra condición y entonces tomamos el antídoto para que nos haga libre. Ese antídoto que es la palabra, su palabra es medicina, dice. Entonces, si nosotros lo creemos, nosotros confesamos primeramente nuestro pecado, nuestro estado, para que entre en efecto esa palabra, esa medicina, reconocemos nuestra enfermedad, nuestra condición. El Señor es el que va a curar nuestras heridas, el que va a sanar, el que va a libertar nuestra mente, el que nos va a dar esa firmeza y constancia, perseverancia, como tocamos ayer, para poder continuar en el camino. Entonces, a ver, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar a otro con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, esta es la palabra que tenemos que retener, que tenemos que confirmar. Cuando Cristo
murió y después resucitó al tercer día. Cuando se le presentó a los discípulos. Entonces, primeramente un ángel, como dice en uno de los evangelios, pero también él, vayan y confirmen, vayan y confirmen. ¿Y qué tenían que confirmar? La resurrección, que él venció sobre la muerte, que es un sacerdote inmutable, que tiene poder, que va a ser eterno, que se va a regir todo por su sacrificio, porque en su sacrificio hay bendición. Y él cuando murió, ¿qué dijo la palabra clave que siempre digo? Consumado es, ya está todo listo y tenemos todo listo para recibir la bendición. La obra la hizo él, pero nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. ¿Para qué? Para que haga efecto en nuestra vida, para que empiece a entrar Jesucristo y tocar cada área de nuestra vida, donde estamos destruidos, donde necesitamos sanidad, que entre esos ríos, como dice, creo que está en Ezequiel, los aguas salutíferas, que nos da salud, que nos da salvación, que nos da liberación. Eso necesitamos experimentar a través de reconocer primeramente nuestro estado, que hay enfermedad. Y hay enfermedad, sí, todos tenemos enfermedad, porque tenemos esa vieja naturaleza, pero también tenemos el poder de Dios para que se manifieste. Entonces luchan dos creaciones de nuestra mente, uno que te trata de desalentar, de decir siempre lo mismo, siempre pelea, pero para esto estamos puestos, para pelear contra Satanás. Nosotros no somos soldados de él, no somos el gran ejército, como dice la palabra de él. Si somos ejércitos, si estamos peleando por la causa de Cristo, entonces vamos a tener lucha permanentemente, porque permanentemente se levanta, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, se levantará Amalek de generación en generación. Entonces, así eternamente se levanta en nuestra mente pensamiento de desaliento, de opresiones, de carga, de tristeza, de vacío, y por el contrario lo tenemos que matar con la esencia de Cristo. Porque, a ver, todo ese vacío, ese tormento, eso es lo que te trae espíritu de abandono, te trae vacío espiritual, eso es lo que atormenta, eso es lo que aparta de la presencia del Señor, porque cuando estamos atormentados quiere decir que estamos apartados de la presencia del Señor. Entonces necesitamos establecer esa relación con el Señor. Y esa relación que nos va a traer descanso, que nos va a traer paz, que nos va a traer ese poder de Dios, de predicar y de decir, bueno, lo siento, en realidad es así, en realidad lo estoy sintiendo, siento el poder de Dios. ¿Cuánto podemos decir esto? Que cuando predicamos sentimos el poder de Dios. Que cuando hablamos de la palabra sentimos que descansa nuestra alma, que cuando meditamos en la palabra nos viene revelación y nos ayuda a sentir esa paz y a decirle, Señor, perdóname, no soy digno, no soy merecedor, necesito el descanso porque está atormentada mi alma. Entonces, ¿cuánto podemos decir? ¿Cuánto podemos decir eso? Que necesitamos el poder del Señor, que necesitamos ese descanso y que queremos experimentarlo, y a través de cumplir un ministerio, que realmente el predicar sea el sentirlo. Cuando vas a cantar una alabanza, no solamente lo hagas porque tenés una voz linda, pero no sentís nada. No solamente porque tenés un talento fuerte, pero por adentro está vacío, te estás muriendo. No solamente que vos estés predicando la palabra de vida, pero por dentro vos estás como un sepulcro blanqueado, lleno de inmundicia, de espíritu de muerte. Entonces esto nos apunta a la palabra que tenemos que confirmar la muerte y resurrección de Cristo, porque ahí está el poder, y eso es lo que debemos pregonar, predicar esa palabra para que también haga efecto en nosotros. Y dice así la palabra en Romanos 6:9. Romanos 6:9, dice así la palabra. Dice así la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, dice, no volverá a morir, o sea, es inmutable, es eterno, ya no cambia el sacerdocio, dice, no volverá a morir después de que resucitó. ¿Por qué? Porque cuando dice resucitó, ¿qué quiere decir? ¿Venció? Venció la muerte, venció la muerte, y esa vida de resucitada es la que debemos sentir. Dice, ya que la muerte no tiene dominio sobre él, dice la palabra, no tiene dominio. Y si no tiene dominio sobre Cristo, tampoco sobre nosotros, que creemos en Cristo Jesús.
Nosotros tenemos una parte de Cristo, ¿no? Somos nueva criatura, tenemos la esencia de Cristo. ¿Tenemos la naturaleza de Cristo adentro? ¿Nace una nueva criatura? Sí. Eso lo confirma la palabra. Y si la muerte no tuvo incidencia sobre él, tampoco tiene que tener incidencia sobre nosotros. Tampoco puede dominar sobre nuestra vida. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le pedimos perdón, cuando nosotros confesamos el pecado. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él. Y Él venció a la muerte. Entonces vamos a buscar ayuda de uno que tiene poder y que experimentó y que fue probado en todo y venció a la muerte. Y así también nosotros somos probados en todo, experimentamos todo y vencemos a la muerte a través de creer que Él lo hizo, a través de creer en su sacrificio. Y así como Él lo mató en la cruz, Pablo siempre lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces ya no tiene dominio ese poder satánico de opresión, de carga, de dolor de cabeza, de espíritu de derrota, de desaliento. Cuando nosotros clamamos al Señor, le pedimos que entre su espíritu, le pedimos que entre su esencia, le pedimos perdón, y ahí, como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces cuando yo me limpio de pecados, puedo tener relación con Dios, porque entra en la esencia de Dios. El Señor golpea, como dice en Cantares. En Cantares, ¿qué dice? Ábreme, amiga mía, perfecta mía, paloma mía. Y depende de nosotros. Si pedimos perdón, si no ponemos excusa, como puso ahí la amada y salió tarde. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre dice: yo entraré y cenaré con él y estaré con él. Entonces Él quiere tener relación con nosotros. Pero esa puerta que está cerrada significa incredulidad, que yo no quiero abrir, pero necesito abrirla. Y el Señor golpea con la palabra y te dice: necesito la comunión con vos, necesito estar en relación con vos. Y depende de cada uno. Si quiere tener relación con el Señor o si quiere vivir esa misma vida destruida, sin sentido, de vacío, de opresión, de bloqueo mental, para no saber la palabra, para no aprender, para no levantarse, para no ejercer su ministerio, para estar siempre sentado y postrado. Entonces es una vida que, a pesar que uno sonríe, se ríe, se entretiene o lo que fuera que hace, la verdad que no llena ese vacío. Porque esto siempre yo digo, esto te puede ofrecer entretenimiento, te reís, pero después que viste 5, 6, 20, 30, 40 videos, te diste cuenta que tu cabeza está vacía y que solamente hay vacío espiritual, que no hay contento. Entonces vemos, no hay contentamiento en esto. Cuando entretenemos simplemente, pero no nos ocupamos de las cosas que son realmente importantes: la palabra, la oración, la meditación. La meditación. Esto, como siempre decimos, es importante para escuchar la prédica, para reiterar la prédica, para edificar nuestra vida, para buscar información en cuanto a Dios. Pero ¿qué buscamos en esto? Y ahí está el tema, esta es la condición, la condición nuestra, o sea, lo dice mucho en la forma de usar nuestro teléfono. En la forma de usar nuestro teléfono es lo que habla de nuestra condición. Y en eso tenemos que meditar. ¿Qué clase de recompensa queremos del Señor? ¿Queremos ser libres realmente? ¿Queremos que ese sacerdocio, que es eterno y que no hay otra forma de liberación, porque dice es eterno? Entonces, ¿podés acudir a otra clase de salida, a otra clase de Salvador? No, porque Él es solamente el sacerdote y se va a regir por la ley, que es su palabra: arrepentimiento para perdón de pecados. Dice así la palabra. Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 1:18, dice así la palabra: y el que vive y estuvo muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, he aquí, dice, y el que vive y estuve muerto, dice, acá lo confirma él, ¿no? Y aquí vivo por los siglos de los siglos. Vivo por los siglos de los siglos. Cuando dice los siglos de los siglos, está diciendo para siempre, eternamente. Entonces, tiene una esencia Cristo que no muere. Entonces, es indestructible. Y cuando estamos en la presencia del Señor, tenemos una esencia que no muere, una esencia indestructible. Pero también podemos mostrar por el otro lado, que esto me llevaba... lo voy a explicar y después voy a tocar el versículo.
que también tenemos la esencia de nueva criatura. Nosotros tenemos una relación de hijo hacia el Padre, Entonces, nosotros podemos tener condena, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay condenación, o sea, tenemos la esencia de nueva criatura, o sea, una relación de padre a hijo. Si somos hijos, nacidos de Él, y tenemos su esencia, entonces esa naturaleza no muere, la salvación para nosotros no muere, está eternamente. Entonces, dice la palabra, por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, a ver, vemos acá la palabra, por gracia, es un regalo de Dios y es algo eterno, porque tenemos su esencia. Entonces, esa salvación jamás muere, jamás voy a ser despojado, porque por gracia me la regaló. Entonces, no voy a perderla. Entonces, ¿por qué no se va a perder eso? Porque es indestructible la esencia que nos dio esa salvación por gracia. Entonces, siempre vamos a ser sus hijos. Podemos ser carnales o podemos ser espirituales. Puede ser el hijo rebelde, puede ser el hijo fiel, pero que vamos a ser hijos siempre. Y esa es la condición nuestra cuando creemos en Cristo Jesús. Al aceptar tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él también es eterno. Amén. Dice así la palabra, Romanos 5:10. Porque cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados, dice en esta primera parte, con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Y dice, habiendo sido reconciliados, o sea, nosotros, seremos también salvos por su vida, salvos por su manifestación. Entonces, si Él venció la muerte, nosotros también vencemos a la muerte. Esa separación eterna ya queda anulada una vez que aceptamos, tenemos la relación eterna con Dios. Relación eterna en el sentido de hijo a padre. A ver, y también en vida, ¿no? Como estamos viviendo, uno puede ser carnal o puede ser espiritual, pero como lo vuelvo a decir, la condición de hijo ya no la perdés. Vos fíjate que cuando andás apartado de la presencia del Señor, ¿qué te viene a la mente? ¿No te viene la palabra? ¿No te quebranta la palabra? ¿No te habla la palabra estando como hijo pródigo? El hijo pródigo se fue, pero no perdió la condición de ser hijo. Después volvió, reconoció que había pecado contra el Padre. Y así también cuando estamos alejados de la presencia del Señor, sabemos que estamos errando. ¿Por qué? Porque el Padre te va hablando a través de esa palabra. Esa conciencia, esa palabra que está acá, es la que te está hablando Dios. Volvé a casa, arrepentite de tus pecados, mirá tu condición, mirá cómo estás comiendo comida de cerdos. Eso nos habla en nuestra mente cuando estamos apartados de la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla? Porque somos sus hijos. Entonces necesita disciplinarnos. Hebreos 12:5 dice que nosotros somos sus hijos y necesita disciplinarnos. A ver, si somos hijos, Él también nos disciplina, dice. Y si no tenemos disciplina es porque somos bastardos. Directamente no somos sus hijos, dice. Pero somos sus hijos. Entonces necesita disciplinarnos, educarnos espiritualmente, transformarnos por la palabra, marcarnos el paso, dónde estamos errando. ¿Para qué? Para que llevemos bendición. Porque un hijo obediente al Padre, el Padre siempre le va a marcar peligro al Hijo. ¿Pero por qué le marca? Para que no le pasen cosas malas. Porque le tiene amor, porque le tiene cariño, le tiene cuidado. Entonces siempre le va marcando las cosas que va haciendo mal o donde hay peligro para que no las haga. Entonces así el Padre con nosotros. Nos va a marcar nuestros pecados, nuestros errores. Tal vez no estemos pecando, pero también vamos a un camino de peligro que no lo discernimos, porque somos niños espirituales, porque no tenemos la vista amplia que tiene Cristo Jesús. Y Él, nuestro Padre, nos va a marcar por la palabra, como dice en el proverbio, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces así también nosotros, de la misma manera,
lo que nos va a avisar es la palabra, el Padre usando la palabra. Y su palabra es lámpara, dice. Ellas te guiarán para que tus pies no tropiecen. Este es el plan de la palabra, o es el poder de la palabra, que te alumbra el entendimiento para poder entender tu condición, el camino por donde vas, y entonces ahí mismo estás manteniendo la relación con Dios, ¿no? Es que a veces, bueno, hay gente que tiene ese talento que el Señor le da, que le habla por una voz y le dice esto sí, esto no. Pero la mayoría de las veces nos habla por la palabra, esto sí, esto no. La palabra mismo nos va marcando esa senda por donde uno tiene que caminar, que tiene que andar. Entonces te va diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. A ver, se puede terminar la palabra acá, ¿no? En el sentido, la prédica terminamos. Y después automáticamente uno puede ir al celular, uno se puede ir a la computadora, uno puede prender la tele. Pero ahí lo primero que te viene es la palabra, estoy haciendo mal, pero hay veces que uno está tan insensible que no le importa y lo hace. Y se vuelve a endurecer, se vuelve a contaminar, se vuelve a presionar. Entonces, una vez ponía el ejemplo, esto es como que vos le estés cargando agua a la pileta y por el otro lado otra persona le esté sacando el agua y nunca se va a llenar. Y así también nuestra vida nunca se va a terminar de completar la bendición del Señor, porque por un lado nos limpiamos y por el otro lado le damos libre albedrío, le dejamos la puerta abierta, la brecha a Satanás, para que vaya entrando un mundo de contaminación en nuestra mente, que nos endurece, que nos vuelve insensible, que nos desalienta, porque no te desalienta Cristo. El que te desalienta es Satanás, porque entra con la contaminación. Entra con la contaminación. La palabra dice, conoceréis la verdad y Él los libertará. Entonces, un alma que está libertada va a tener esperanza en la palabra de Cristo. Un alma que está contaminada va a ver con pesimismo el mundo. Entonces, nunca, siempre estamos mal y estoy mal porque estoy atado y estoy opresionado y porque veo que el Señor no me bendice. ¿Y cómo te va a bendecir si estás corriendo en contra de la palabra, en contra de la voluntad del Señor? El diablo te viene para hurtar, matar, destruir, te destruye la mente. Y encima de todo, como he dado un ejemplo hace muchos años, tira la piedra al diablo y después le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Fue Cristo, fue el camino. ¿Qué camino? Si no estás caminando. Tal vez puedes estar acá, pero tu mente está en el mundo. Tu mente está contaminada, estás caminando de la mano con Satanás. Porque esto no quiere decir nada, 4 paredes son, es un edificio, pero la verdadera iglesia protección es la comunión con Dios. Y eso es lo que tenemos que saber, cómo usamos todas las herramientas que nos da el Señor, si realmente las usamos, y si las usamos después, ¿la dejamos a un lado rápidamente o las seguimos usando? ¿Qué armas usas durante el día? Las armas de nuestra milicia no son carnales. No vas a destruir tu vacío, vuelvo a repetir, con esto. Esto, que no es la culpa del teléfono, no es la culpa. Vuelvo a repetir, es nuestra esencia, que lo pide para contaminarnos. Y como digo, un cuchillo es útil para cortar la carne, ¿no? Pero también puede ser útil para asesinar a una persona. Se puede usar de las dos formas. Todo depende de nosotros, o sea que los culpables en sí somos nosotros, cómo utilizamos las cosas. Dice así también la palabra en Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién condenará? Y esta es la palabra, ¿quién? ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos va a condenar? Porque dice, Cristo es el que resucitó y además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Intercede, y cuando dice intercede, ¿quién intercede? Su sacrificio. Él pagó la muerte, se interpuso, ¿para qué? Para que no tuviéramos condena, intercedió por nosotros, clamó por nosotros. Nos ayudó, tomó nuestro lugar.
Porque Él podía vencer la muerte, nosotros no, porque nosotros somos formados de la esencia de la muerte en sí, antes de aceptar a Cristo. Ahora tenemos dos creaciones. Pero Cristo intercedió, ¿para qué? Para que no vayamos a una condenación eterna, a un sufrimiento eterno. Entonces corta esa racha de sufrimiento, de opresión, de carga, a través de su sacrificio. Entrega ahí el sacrificio para que lo tomemos. Después depende de nosotros. Creemos, no creemos, clamamos, no clamamos, pedimos perdón, no pedimos perdón. Depende todo de nosotros, porque no hay ninguna condenación, como dice en Romanos 8.1. En Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que creyeron en Cristo Jesús tienen eterna salvación. Pero así como nosotros tenemos salvación, si estamos en Cristo Jesús, nuestros pensamientos están siendo renovados, están en Cristo Jesús, estamos limpiándonos de toda contaminación, tampoco hay condena en el sentido sufrimiento, opresión, carga, abandono, vacío espiritual, tristeza, melancolía, todas esas cosas que nos vacían espiritualmente, nos sacan la fuerza, nos sacan las ganas, pero eso, lo dice acá la palabra, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo le pido perdón, entonces mi alma se limpia y solamente con la santidad tengo relación con el Señor. Voy, clamo y le pido perdón, entonces, ¿qué pasa? Se entrelaza nuestra alma con el alma del Señor. Y como el Señor está en la gloria, nosotros también estamos en la gloria en el sentido de que tenemos paz, descanso, tranquilidad, todo eso que quiere dominar nuestra mente, y por eso es el sumo sacerdote. Y esto no va a cambiar, como digo, un sacerdote inmutable, que no va a variar, y si no va a variar tampoco, como tiene leyes el Señor, según su palabra, todos somos juzgados según el Evangelio, o como dice, según mi Evangelio, como dijo Pablo, el Evangelio que le ha sido encomendado, entonces se va a regir por la palabra. Él quiere corazón contrito y humillado, corazón arrepentido. Esos son los que tienen liberación. Los que no hay arrepentimiento no pueden experimentar la paz del Señor. Amén. Continuamos mañana.